En esta cápsula vamos a hablar sobre el diseño de la evaluación. Para abordar el diseño de la evaluación, mi propuesta es abordarla a partir de 10 puntos, de 10 etapas, 10 fases por las cuales hemos de pasar. Para explicar estas fases, yo partiré desde el punto de vista de un evaluador externo. La primera fase sería el encargo inicial, ¿no? La evaluación inicialmente la ha de encargar a alguien. Alguien tiene que querer que que un proyecto se evalúe. En esta fase lo que es básicamente muy importante es identificar la motivación de la evaluación y sobre todo identificar aquellas motivaciones que no son muy positivas. En este caso, una motivación, evaluar un proyecto para cerrarlo o para despedir a personal o para legitimar una decisión que previamente ya está tomada, sería un mal uso de la evaluación. Por tanto, cuando se haga el encargo inicial de la evaluación, el evaluador externo, la evaluadora externa tendrá que identificar cuáles son las motivaciones reales para realizar la evaluación. Un segundo paso a realizar es el estudio de la evaluanda. ¿Qué es la evaluanda? La evaluanda es el objeto que se va a evaluar, es decir, en nuestro caso, un proyecto de ecodesarrollo. Para estudiar la evaluanda, básicamente vamos a estudiar su evaluabilidad, es decir, vamos a estudiar si se puede o no evaluar ese proyecto. Uno de los aspectos fundamentales que condicionan la evaluabilidad son los recursos, es decir, si yo quiero hacer una evaluación de impacto de un proyecto de 5 años y para ello solo dispongo de 1.000 euros y 15 días, lógicamente no va a ser posible su evaluación. También muchas veces hemos de acotar qué vamos a evaluar. Hay intervenciones que son bastante amplias y bastante complejas y que no se pueden abordar de manera integral en una sola evaluación. Por tanto, tendremos que, de un todo, a veces seleccionar o focalizar la evaluación en algunos aspectos muy concretos de nuestro proyecto. También vamos a tener que estudiar el contexto institucional y en general del país sobre qué se está haciendo la evaluación. Por ejemplo, una evaluación de un proyecto de una entidad que está en pleno cambio institucional, ya sea que están replanteándose su misión o elaborando una planificación estratégica, todos estos procesos paralelos pueden afectar de manera positiva o negativa a la realización de la evaluación. Y sobre todo tendremos que identificar lo que se llaman los stakeholders o las audiencias, es decir, aquellas personas que realmente nosotros vamos a implicar en la evaluación o aquellas personas o colectivos, organizaciones que puedan estar interesadas en el resultado de la evaluación. En esta fase, puntualizar la necesidad de estudiar la calidad de los objetivos. ¿Vale? Aunque hemos dicho que no solo se evalúan los objetivos, la evaluación de los objetivos continúa siendo una parte muy importante de las evaluaciones que se realizan en el mundo de la cooperación y el codesarrollo. Vale la pena recordar que la literatura de la evaluación ha tipificado 4 anomalías que se encuentran frecuentemente en los proyectos, ¿no? A la hora de formular los objetivos. Muchos objetivos de los proyectos son ambiciosos, o son objetivos humildes, o son objetivos incompletos o inconsistentes, o incluso se produce una cierta agrafía, es decir, que el proyecto tiene unos objetivos que no están sustentados en el papel. Por tanto, en este estudio de la evaluanda, una de las primeras cosas que tendremos que hacer es verificar si los objetivos que recoge el marco lógico son los objetivos reales. Lo que queremos es evaluar objetivos reales, no papeles, y no exclusivamente centrarnos en la documentación escrita. Un tercer paso en el diseño de la evaluación será el identificar las necesidades informativas. Las necesidades informativas básicamente es la información que las personas esperan obtener gracias a la evaluación. Aquí tan solo comentar que diferentes personas, diferentes colectivos van a pedir diferente tipo de información a la evaluación. Si vamos a hacer una evaluación en una escuela, lo que los maestros y maestras quieren saber de la evaluación va a ser muy diferente al equipo directivo, incluso a los padres y a las madres. Un cuarto punto
sería la lección metodológica. Cuando ya hemos hecho el estudio de la evaluanda, del proyecto, hayamos definido claramente lo que queremos evaluar y también tengamos claro las necesidades informativas de las diferentes personas o colectivos que pueden participar en esa información, hemos de definir la manera como vamos a recoger y analizar esa información. Aquí básicamente estamos hablando de técnicas de investigación social, las clásicas técnicas cualitativas o las clásicas técnicas cuantitativas. Después tendremos que realizar el trabajo de campo y una vez hayamos realizado el trabajo de campo realizaremos, y cuando hayamos analizado todos los datos, realizaremos la interpretación de esos datos. Esta es una fase muy importante y a la que normalmente no se le dedica todo el tiempo necesario, ¿no? Interpretar los datos básicamente significa otorgarles un significado que a veces puede ser que incluso sea contradictorio, es decir, cuando interpretamos nos estamos saliendo de la certeza de los datos empíricos y entramos en el campo, digamos, subjetivo de la interpretación. Por tanto, pueden haber contradicciones y en esa interpretación, lógicamente, diferentes perspectivas, diferentes colectivos o diferentes personas aportarán interpretaciones diferentes. Una vez hayamos interpretado nuestros datos, tendremos que hacer propiamente la evaluación, ¿no? Que sería emitir un juicio de valor sobre el proyecto. A la hora de emitir un juicio de valor sobre el proyecto, hemos de tener claro la diferencia entre lo que es el mérito del proyecto y el valor del proyecto. Para eso puedo poner un ejemplo que tradicionalmente se utiliza. Imaginemos el caso de una maestra que tiene un doctorado en griego clásico por la Universidad de Harvard, ¿no? Y esta maestra está dando clases de matemáticas en un instituto de Badalona. Esa persona tiene mucho mérito. Conseguir un doctorado en griego clásico por la Universidad de Harvard es realmente muy meritorio, pero el valor que tiene eso dentro de la escuela, en este caso dentro del proyecto que sería la escuela, es mínimo. Por tanto, la diferencia entre mérito y valor la diferencia entre el concepto mérito y valor es una diferencia que hay que considerar a la hora de hacer las evaluaciones. Los dos últimos puntos a considerar en el diseño de las evaluaciones o fases que hemos de pasar para realizar las evaluaciones son las recomendaciones y la comunicación de los resultados. Las recomendaciones hemos dicho que es el vínculo entre la evaluación y el futuro del proyecto, ¿no? La nueva intervención. A la hora de emitir recomendaciones, básicamente hemos de saber explicar lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y quién debería hacer qué, cuándo y dónde. Aquí hay que llamar la atención que, sobre todo, los evaluadores externos y las evaluadoras externas le pueden dedicar muy poco tiempo a las conclusiones y a las recomendaciones. Pasan mucho tiempo diseñando cómo realizar la evaluación, recogiendo la información, analizándola, interpretándola y haciendo la valoración, y muy poco tiempo escribiendo las recomendaciones. Y por otro lado, hemos de considerar que las personas que leen ese informe de evaluación, lo primero que se van a leer van a ser las recomendaciones, ¿no? Es como el oso a la miel. Lo primero por donde se abren los informes normalmente son por el capítulo de las recomendaciones. Por tanto, aquí una alarma sobre la necesidad de dedicarle más tiempo a redactar unas buenas conclusiones. Y por último punto estaría el punto de la comunicación de los resultados. Es decir, una vez hemos concluido toda la evaluación, hemos de explicar los resultados de esa evaluación, sus conclusiones y sus recomendaciones a diferentes audiencias.
Aquí la idea clave que hemos de recordar es la necesidad de reflexionar sobre las características de cada audiencia en relación con el contenido del informe de comunicación. Es decir, si nosotros hemos realizado una evaluación sobre el proyecto educativo de una escuela y hemos de comunicar los resultados en las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación a maestros, a niños, niñas y a las familias, lógicamente la manera de comunicar va a ser muy diferente y el tipo de información que vamos a proporcionar va a ser muy diferente. Y esto es una cosa muy importante si realmente queremos que las evaluaciones sean útiles y sean prácticas. Por último, apuntar que actualmente existen múltiples medios y formatos para comunicar los resultados de las evaluaciones, tanto los formatos escritos, minis informes, informes intermedios, resúmenes ejecutivos, folletos divulgativos, hay presentaciones verbales, hay vídeos documentales, hay sesiones de pósters y paneles. Incluso pues, hay gente que básicamente lo que realiza es una sesión de trabajo en la cual durante varios días explican las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación.